Hoy por eso me escribí con mi jefe de cátedra y entonces ahí, digamos, lo que hice es mostrar el aula, cosa que estuviera accesible a todos ustedes y a todas ustedes. Así que bueno, vamos, la idea es hoy dedicarle esta clase para que, bueno, es una materia anual, es una materia larga, yo los voy a acompañar todo el tiempo. eh, y por lo tanto no quiero que se me caiga nadie y quien tenga dificultades ir rodeándolo, no tengo dramas de hacer horario de consultas y cosas por el estilo. Así que bueno, esa es la cuestión. Así que por eso empezamos un poquito más tarde, por ese desliz. Les agradezco que hayan estado eh, muy listas y listos ahí atendiendo la apertura del aula para poder estar comunicados. Realmente les agradezco mucho eso. Bueno, y después ya nos iremos viendo con el resto y les pediré las disculpas pertinentes. Lo primero que vamos a hacer, yo me voy a presentar, yo me llamo Osvaldo Iacheta, yo soy, bueno, hace casi 25 años que estoy en la cátedra de Economía y casi siempre he dado en economía en ingeniería industrial, a pesar de que he dado en otras también, en sistemas y otras, ¿no? Pero bueno, la materia de economía en ingeniería industrial es bastante diferente porque, bueno, es una carrera diferente, maravillosa, realmente fascinante, porque no tiene un objeto al cual se aboque y tiene todos. O sea, ingeniería en construcciones, el objeto está bien determinado, se refieren a construcciones que tienen edilicias, que pueden ser de determinadas plantas, etcétera. Son cálculos y se refiere a eso. Y lo mismo electrónica. En cambio, la ingeniería industrial tiene el ancho universo de posibilidades que pueda construir la imaginación. Así que bueno, eso me parece fascinante, más bien es una ingeniería de procesos, y por eso la economía tiene bastante más participación en la formación, la capacitación, en el recorrido curricular que las otras materias. Las otras ingenierías tienen 4 meses de economía, y se refiere más que todo a micro, algunas cositas de costos y nada más. O proyectos de inversión y cosas por el estilo, que para ustedes son materias. Son materias que van a tener el futuro en tercero, en cuarto, etcétera. Así que bueno, lo primero es eso. Yo estoy entregando la tesis de un doctorado en ciencias sociales, soy periodista agropecuario, trabajo desde hace muchos años en eso, me dedico a la economía rural y publico regularmente en portales. Soy editor de un portal de todo agro, todo lechería, todo cerdos, y ahí publico referido a eso. Así que bueno, es mi especialidad. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, profe. Bien, bien. Bueno, como verán ustedes, yo he vestido ahí el aula y bueno, la verdad que la primera sensación que tenía decía no abrumarlos, no aburrirlas con una cantidad de contenidos. Pero bueno, ahí generalmente este año eh, yo les he puesto ahí en autogestión una resolución donde más o menos el Consejo Superior de nuestra universidad y nuestro Consejo Directivo han acordado ahí un determinado régimen de cursada, ¿no? La verdad que no teníamos muy claro cómo iba a evolucionar el tema de la pandemia, eh, y hubo muchas dudas con respecto a pedir pases que tuvieran que ver con vacunación y cosas por el estilo. Así que bueno, en estas 2 semanas, este viernes y el viernes que viene, nos vamos a ver así de modo virtual, y la otra semana ya creo que vamos a encontrarnos de modo presencial, que para mí va a ser una inmensa alegría después de 2 años, de más de 2 años, porque mis últimos estudiantes los vi en noviembre del 19, digamos, ¿no? De hace ya 2 años y pico. La verdad que como experiencias, ustedes van metiendo
bocadillos o preguntando cosas, ya les voy a ir tirando, seguro que es la demanda principal que tienen, cómo se va a cursar, y eso ya se los voy a ir, los voy a ir compartiendo con ustedes. La verdad que yo he sido un estudiante universitario eh, de, por supuesto, fue toda mi carrera presencial, creo en el presencialismo. Yo como docente me gusta el aula, me gusta ver los rostros, me gusta escuchar las preguntas, me gustan esos ámbitos colectivos donde hay alguien que expresa, expone, comparte, diverge con respecto a de lo que se está hablando. Y ese es un ámbito para mí muy importante de colectivo de aprendizaje, que va más allá del profe y todo eso, aparte ver los rostros, verlos a ustedes, profundizar sobre dudas, quedarnos a charlar después de la clase y todo ese tipo de cosas que la virtualidad nos ha hecho perder. Yo he tratado de generar espacios de encuentro que tuvieran que ver con horario de consulta y cosas por el estilo. He tratado de hacer encuentros desacartonados, flexibles, abiertos, eh, pero bueno, siempre esto es una distancia, ¿no? Siempre es un medio. Y bueno, espero que nosotros podamos tomar este año, la idea es esa, tomar lo mejor o lo que hemos podido recoger como más, que tiene aportes más útiles desde las nuevas tecnologías y podamos también integrar al aula para que de algún modo se fuera el escenario para poder eh, de algún modo, digamos, sacarnos dudas, vernos, subrayar algunas cosas. Mis dudas también pueden ser las dudas de otros estudiantes, así que bueno, la idea es esa, digamos, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que quiero que lo primero que sepan es que pueden contar conmigo. La verdad que yo amo la economía. Sé que no es una ciencia fácil porque hay muchos intereses para no proponerla como una ciencia abordable, compartible. No digo fácil porque fácil no hay nada que tenga cierta complejidad. Pero en general lo que se ha hecho con la economía es crear una cantidad de muros para que a mucha gente le parezca algo que, no sé, es de eruditos, es de sesudos, es de personas que realmente por su complejidad tienen de rehenes a todos y a todas, y en realidad después no sabemos cómo puede ser que la inflación no se pueda recortar, cómo puede ser que la distribución del ingreso sea tan mala, tan desigual, cómo puede ser que aún en siglo XXI, en un país con la riqueza como el nuestro, tengamos lacras sociales como, qué sé yo, 200.000 personas viven en Villa Miseria, en Córdoba, capital. Tenemos realmente muchas de nuestras provincias que no han recibido el desarrollo y por lo tanto también integran estos 24 distritos que somos nosotros en Argentina con este nivel de desigualdad. Inclusive en nuestra provincia, en Córdoba. Córdoba tiene lugares de desarrollo top, de producción, de un PBI altísimo y otros que necesitan permanentemente de auxilio porque no se les ha promovido el desarrollo. Entonces, todas esas cosas no son heredadas de Dios ni de nadie, son obra de gente que planea la economía y por lo tanto el objetivo es que podamos desentrañar esta ciencia para mínimamente reconocerle algunas lógicas y por lo menos empezar a apropiarnos de ese contexto. No digo justificarlo, pero digo comprenderlo, porque si en algún momento lo vamos a modificar va a ser a partir de conocerlo, de comprenderlo para después poderlo modificar.
Siempre piensen ustedes, y yo no tengan temor, cuando hablamos de economía, necesariamente en la economía hay intereses y hay poderes. Por supuesto que, a ver, el poder de los desocupados no es lo mismo, no es el mismo poder que el del sistema financiero. El sistema financiero es un sistema que ha salido indemne y beneficiado de todas las últimas crisis, inclusive cuando ha sido auxiliado por el Estado, con el impuesto de todos y todas nosotros, los contribuyentes. Así que ellos, en general, en las últimas décadas lo que tienen son balances absolutamente positivos, aún en años que son malísimos. Es más, tienen balances positivos aún en años que son malos para todos, de crisis tremenda. Eh, el, el Estado auxilia al sistema financiero porque el sistema financiero, evidentemente hay acuerdos y regulaciones que hacen que en muchos de los casos el Banco Central tenga que ser un respaldo para que funcione el sistema financiero. Si no tuviera auxilio, hubieran quebrado la mitad de los bancos, inclusive no solamente en Argentina, en el mundo. En la crisis inmobiliaria, que fue la burbuja inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos, salvo Lehman Brothers, que es una entidad bancaria que tenía más de 100 años, es la única que se dejó caer y después la recuperó el Estado norteamericano, la recuperó Barack Obama, que era presidente, y el resto de los bancos fueron auxiliados con cientos de miles de dólares. Y en realidad, ¿qué era la burbuja? Habían dado créditos a personas que no tenían, digamos, un antecedente del punto de vista financiero, el respaldo financiero como para poder tomar créditos, generalmente créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios son de largo plazo, 20 años, 25 años, y en general en una explosión de esos créditos se generaron una cantidad de créditos que se llamaban créditos basura, que en general los bancos, en ese afán de avaricia, comenzaron a dar créditos a personas que no tenían suficiente antigüedad en su trabajo, que sus ingresos no estaban respaldados, y entonces apenas hubo una crisis en la economía real, esas crisis donde la gente deja de hacer horas extras, la gente pierde empleo, comenzaron a bajar el nivel de honra de esos créditos, y por supuesto cuando ese porcentaje fue creciendo 10, 15, 20, 30%, lo que hizo es quebrar el sistema y se produjo lo que se llama en economía una ruptura de una burbuja creada artificialmente. Por eso esto también es interesante analizarlo, porque bueno, muchos y muchas de ustedes se ocuparán de cosas reales, terrenales, tienen su papá que es un metalúrgico y por lo tanto planean en dar paso en su pyme, otros se dedican al turismo o al campo, o bien están trabajando en empresas, están en Renault y por lo tanto con el tiempo piensan en ser ejecutivos o ejecutivas o crear, o especializarse, conseguir créditos, hacer un autopartista, etc. La economía real es una, la economía financiera es otra, es lábil, es flexible, los permisos digamos, con niveles de control muy bajo. El sistema financiero argentino y en general del mundo está hecho para proteger a los bancos y al sistema financiero, y no para proteger a los consumidores, a los usuarios de las tarjetas. En general, este gobierno, el anterior, tiene una mirada muy poco preocupada por qué pasa con los usuarios, el nivel de endeudamiento, las tasas que cobran los bancos, y en general esos son regulaciones permisivas que lo único que hacen es promover una estación, un pasaje de recursos a partir de consumidores hacia los bancos. Tienen dos niveles de costas en muchos de los casos, cobrar intereses usurarios, ¿no? Esos mismos bancos son los que tienen cuevas que cobran intereses del 120, 130% para darle crédito a
personas que no tienen antecedentes, que en algún momento por una crisis estuvieron en el Veraz o están en el Seven, entonces no le dan crédito en ningún lugar formal y entonces por eso van a las cuevas, y ahí la única forma de acceso al crédito es pagar un interés que es el doble o el triple de lo que pagan los bancos. Hoy los bancos, el Banco Central está subiendo la tasa de interés porque quiere capturar mayor cantidad de fondos en el sistema financiero, entonces a partir de eso, ¿qué hace? Aumenta la tasa de interés. Y entonces la tasa de interés fue del 37, 39, va a pasar el 41 para tratar de atraer a ahorristas que en plazo fijo, a través de diversos instrumentos financieros, pongan el dinero ahí. Y entonces también si el interés crece para que los ahorristas dejen su dinero, también va a crecer el interés para el dinero prestable para las pymes. Entonces, a ver, el primer dato que tenemos que tener es decir, que, a ver si tengo alguna idea, la verdad que me va a ser más cara llevarla adelante porque el precio del dinero va a estar más caro porque el Banco Central eleva la tasa de interés. Sí, en realidad muchos de los bancos, digamos, su nivel de fraude tiene que ver, no es que, que haya corrupción, sino que hay leyes permisivas que, que, los, que les hacen que puedan poner tasas que son realmente leoninas, generalmente a los consumidores. Les doy otro ejemplo más. Los bancos, si ustedes agarran la cartera de préstamos, el 50% son las tarjetas de crédito. El crédito que tienen para pymes a largo plazo, a 5 años, a 10 años, es casi nulo. El crédito hipotecario que tienen a 15 años, a 20 años, es casi nulo. O sea, los bancos, ¿qué hacen? La ley les permite que presten con mucho nivel de seguridad. ¿A quién? Y a demandantes de crédito que tienen un alto nivel de honra de esos créditos. Entonces los bancos siempre ganan dinero. Y fundamentalmente lo que han hecho los bancos en los últimos años ha sido prestarle a alguien que realmente tiene un raquitismo, que es el Estado. Durante el gobierno de Macri, los bancos le prestaban al Estado a través de letras, que eran LELIQs, letras de tesorería son, de BACS, a tasas que llegaron al 70 y pico por ciento. Imagínense ustedes qué modelo económico puede llevarse adelante cuando el Estado está tomando crédito a partir de promover letras de tesorería para que los usuarios le presten plata a un interés del 70 y pico por ciento. Entonces imagínense, los bancos eran los principales prestamistas del Estado. Entonces la pregunta sería, ¿a quién le van a prestar los bancos a tasas más o menos reales que tuvieran que ver con la inflación? Que en ese caso la inflación, salvo el último año, que fue el 50 y pico, era la inflación del 40, del 30, pero esta era una tasa de interés altísima. Entonces los bancos, ¿qué hacían? El dinero que capturaban se lo prestaban al Estado. Se capturaban de usuarios, lo capturan de usuarios en esa época pagando 33% de interés por un plazo fijo y le prestaban al Estado al 70 o al 72. Entonces, cuando iba alguien de las pymes, de una pyme, o alguien a hacer una ampliación de su casa, porque había nacido un niño y tenía una niña, tenía que hacer una habitación nueva, por supuesto no tenía crédito, los créditos que tenían los tenían a tasa altísima. Historial crediticio, exactamente se llama ahí, alguien que me dice que, a ver, ¿qué Rodríguez es? Porque yo empiezo a ubicar a mis estudiantes. Facundo. Historial crediticio se llama, muy bueno que hayas hecho ese aporte, porque en general el año pasado con mis estudiantes hablamos mucho, porque aparte una de las bolillas del sistema financiero y salen a hacer investigaciones sobre cuánto están cobrando las cuevas a los usuarios para que sepan en carne real, digamos. ¿Por qué muchas veces los pobres no salen de pobres? Ni aún aquellos pobres que tratan, o familias de bajos ingresos que luchan desde la legalidad. Se quieren comprar un horno pizzero en el garaje de su casa, armar una pizzería en su barrio, y por lo tanto hay mucha gente que quiere salir del subsidio y quiere salir de la pobreza y quiere salir de la indigencia, y sin embargo no tenemos un mecanismo para promover. Esto que dice Facundo, que es historial crediticio, el año pasado nos ocupamos mucho de lo que se llama un unicornio.
Un unicornio es una empresa argentina generalmente dedicada en las finanzas, pero también dedicadas a turismo y a otras cosas, y dedicadas a sistemas de información. Uno de ellos es Globan, Despegar, Mercado Pago, etcétera, Mercado Libre. Son unicornios porque han pasado los $1.000 millones de evaluación de libros. Por lo tanto, se les llama unicornios. Y en Argentina, el año pasado consiguió ese logro una empresa que se llama Ualá, que ustedes la deben conocer. Y en general la empresa, cuando uno habla con su CEO, que ahí en la bolilla les puse al último, que es un CEO, se llama, claro, exactamente, Pierpaolo, se llama un Chief Executive Office, es un jefe, un ejecutivo de la empresa, que por supuesto no es el dueño, es un accionista muy importante, porque después hay gente que va haciendo aportes. Y entonces él, la consigna es básicamente construir una empresa para que la gente vaya generando historial crediticio. O sea, imagínense que en este país que ha vivido de crisis, las personas que son objeto de crédito es un grupo muy reducido y el resto de las personas por múltiples razones no pueden acceder a crédito. Entonces Iguala se propuso que generar un portal donde pudieran acceder personas al crédito, personas que regularmente no lo tenían. Entonces esa es la idea que tuvo, y fue una idea tan maravillosa que por supuesto si yo voy a creer en aquellos que han sido dejados de lado del sistema, por el sistema. Y a partir de eso el nivel de honra de los créditos que tiene es altísimo. Es alto porque las personas, muchísimas familias en Argentina saben reconocer la oportunidad de endeudarse y por lo tanto a tasas relativamente normales, a tasas que uno cumplibles, si es que uno tiene una buena idea para llevar adelante. Eso hizo Pierpaolo. En algún momento les voy a compartir un video para que ustedes lo vean, para que ustedes vean que, a ver, qué es lo que me interesa a mí ver, que esta Argentina, que muchas veces la miramos, la denostamos, o decimos me quiero ir y cosas por el estilo, genera sujetos, personas, hombres, mujeres de esas características, capaces de ver un nicho, de ver un intersticio para plantear algo. Yo la semana pasada en Expoagro, que es la muestra más importante que hay del sector agropecuario. Yo tengo una mirada bastante crítica al sector agropecuario por muchos motivos, el ambiental particularmente. El biotecnológico, el genético por otro lado, el impacto social, el nivel de baja distribución de la riqueza que tiene, etc. Yo fui a cubrirlo, y en una de las conversaciones con el presidente de Santander, ya no más Santander de Río, Santander, que es un banco hispano, un banco español de la familia Botín, con presencia en Argentina a partir de que compró el Banco Río, de hace muchos años, que está presente en Argentina, más de 20 años, ellos planteaban una nueva línea de créditos para aquellas personas que no tenían antecedentes desde el punto de vista financiero. Porque imagínense ustedes, nosotros somos urbanos, lo primero que se nos ocurre es este ejemplo que di yo recién. Una familia que dice, che, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a ponernos un local de comida. La mamá sabe hacer de comer, empezamos a hacer tartas, si hacemos pizzas, primero vendiendo a la gente, reconociéndonos, haciéndonos un nombre, y después vemos si abrimos al público o tenemos un delivery repartiendo tarjetitas. Eso es lo urbano, lo que se nos ocurre. Pero para quienes están en el campo, imagínense ustedes, es un caso que conozco bastante bien, un criador de cerdos que tiene 4 madres o 6 madres y que lo tiene a campo abierto, que en realidad las parideras, los lugares donde están son 2 chapas puestas en B y con un nivel muy, muy, muy bajo de infraestructura. Imagínense lo bien que le vendría un crédito. Ahora, ¿quién le va a dar un crédito a eso si los bancos lo único que se ocupan es de aquellas personas que pueden cobrarles intereses altos o de un Estado que demanda cada vez mayor cantidad de crédito para tratar de hacer frente a su déficit fiscal? Entonces, digamos, en ese escenario fue muy bueno porque
digamos, yo lo planteé, por supuesto, sin ningún tipo de soberbia, formal, para tratar de generar crédito para aquellos que no tienen crédito, y son las fintechs, estos unicornios, estas empresas las que le están dando crédito. Y ustedes están llegando tarde a un negocio, pero está bueno que por lo menos se ocupen de eso. Imagínense ustedes en pequeños productores, quinteros, gente que hace huerta, que necesita para poner una malla antigranizo, un sistema de riego, la cantidad de gente que necesita ayuda y la cantidad de gente que hace actividad que podría honrar crédito. Bueno, el sistema financiero, por supuesto, para responder medio denso y largo a la pregunta que había hecho alguno de ustedes, se ocupa de esto. El sistema financiero argentino y del mundo se ocupan de quienes le prestan a quienes tienen plata. No se ocupa de quienes no tienen plata. Cuando yo tenía la edad de ustedes, fui al Banco Nacional de Desarrollo porque, bueno, yo toda la vida fui gráfico, fui imprentero, maquinista soy, fui durante años, ya no lo soy, para pedir un crédito al Banco Nacional de Desarrollo. Estoy hablando de los años 80. Yo era estudiante de la UTN y sin embargo había créditos. Había que presentar una cantidad de papeles y fundamentalmente lo que había que presentar es una idea, un proyecto, porque en esa época los bancos lo que hacían era apoyar proyectos, ideas. Entonces, si yo tenía una cantidad de clientes y clientes que facturaban y que eran comprobables, entonces me podrían prestar para una máquina porque mis clientes eran mi modo de garantía para poder hacer frente a ese crédito, pero eso ya no existe más. ¿Por qué? Porque los bancos le prestan para un departamento a quien va y tiene 200 hectáreas de campo. Por eso le prestan a quienes tienen. A quienes le prestan una máquina que vale 7, 8 millones de pesos, una cosechadora, y a quienes tienen campo, a quienes son contratistas, tienen a su vez 10 máquinas, o tienen 500 hectáreas de tierra, tienen, van a producir 20.000, 30.000 toneladas de grano. Entonces, evidentemente, eso es, evidentemente hay un montón de agentes, usuarios que quedan fuera de esto. Les tiro el último dato. En Estados Unidos, eh, el endeudamiento de las familias, generalmente con el sistema financiero, es de 1,5 veces el PBI de Estados Unidos. O sea, las familias norteamericanas le deben a los bancos un PBI norteamericano y medio en las deudas que tienen. ¿Por qué? Porque, bueno, existe el crédito hipotecario. Entonces, cualquier familia, cuando se construye, se casan dos jóvenes, se casan dos chicas, dos chicos, lo que sea, o su familia crece y por lo tanto lo primero que piensan en la vivienda, entonces el primer crédito que se toma es ese. Se toma un crédito para estudiar carreras como esta, también son créditos de honor para cubrir una carrera. Entonces, digamos, el nivel de endeudamiento de la familia es alto. ¿Por qué? El sistema es más abierto. En Argentina, las familias del endeudamiento tienen solamente el 10% del PBI de Argentina. O sea, miren si hay para crecer. Si tuviéramos un sistema financiero, no digo generoso, más inteligente, menos voraz, eh, podríamos tener una actividad económica muchísimo mayor, darle empleos al 10% de desocupados que tenemos hoy, sacar de la indigencia al 20% de la familia y de la pobreza el 40%. Esto sería la idea. Ahora hay que ponerle el cascabel al gato. El sistema financiero no lo conforman solamente los bancos, lo conforman muchísimas entidades, por ejemplo, del seguro. Imagínense que usted paga un seguro, el seguro no está esperando que ustedes tengan un siniestro para, con la plata de ustedes, ir a pagarlo. El sistema financiero invierte para que cuando hay un siniestro pueda hacer frente, rinda la plata, las cuotas que pagan los usuarios, por ejemplo. Pero después hay privados, hay entidades que se dedican, grupos, se dedican fideicomisos que juntan dinero para sembrar, fideicomisos que juntan dinero para ir a hacer minería, exploración petrolífera. O sea, el sistema financiero es muy grande, inclusive el sistema Argentina, el Estado también participa, lo que eran los fondos de pensión privados, antes, digamos, eran parte del sistema financiero y ahora lo es del Estado. El Estado tiene una participación en el fondo de garantías, que son las garantías que tiene para hacer frente a las jubilaciones, y eso, por ejemplo, debe ser el 25% del Banco Macro tiene el Estado. El Estado tiene muchísimas participaciones, muchísimas empresas. No tiene voto, no tiene decisión, pero sí tiene participación y por lo tanto ese fondo también se invierte. Es parte del sistema financiero.
Eh, Vicente dice, ni siquiera, profe, porque quien tiene respaldo en tierras dan crédito. Sí, yo en general lo dije como una generalidad, pero si tenés un respaldo de tener una cantidad de tierras, de hectáreas, en un banco te van a plumeriar más de una silla y te van a dar un crédito. Después habrá que ver si es oneroso o no, la tasa que tenga o no, pero eso es, digo, para compararlo con aquellos que no tienen acceso, no tienen accesibilidad ninguna posibilidad. Es decir, a ver, yo estoy en el CEM, me quiero comprar una moto para liberarme del transporte público, para hacer un delivery, para lo que fuera. Y sin embargo, no hay créditos para aquellos que no puedan demostrar tener respaldo, capital, historial, etc. Así que bueno, fíjense que un tema interesante. ¿Por qué? Porque con este dato que les tiré yo en el bajo nivel de endeudamiento de las familias, y porque cualquiera de nosotros lo primero que piensa es digamos, todos tenemos más o menos ideas brillantes, más o menos brillantes, opacas, qué sé yo, pero para dar pasos hacia adelante, y por lo tanto a partir de nuestro empleo, de nuestro negocio, de lo que fuera, que podemos dar pasos hacia adelante para comprar un autito, para arreglar casa, para ampliar el taller, para cambiar el torno. Y eso, todas esas ideas necesitan del sistema financiero, necesitan de alguien que lo financie. En Brasil hay un banco muy importante que tiene el Estado, que es el Bandes, el Banco de Desarrollo. Es un banco que está especialmente destinado, y que muchas veces esta cátedra te da muy ideas para que el Estado tuviera un banco de desarrollo estatal, como fue el BANADE, el Banco Nacional de Desarrollo, cuando tenía la edad de ustedes, y cosa que pudiera auxiliar a buenas ideas de pymes, donde tuviera personas capaces de estudiar un proyecto de inversión, ver el flujo de fondos, ver la posibilidad de ser honrado, y a partir de eso prestar el dinero. Sabiendo que dinero que se presta para proyecto malo, lo que hace es quitarle el crédito a otra persona. Entonces, este es un muy lindo juego, digamos, en el cual muchísima de la gente, de las personas, de las familias, podrían abrazar un horizonte, un futuro de otro tipo. Yo no creo que estemos condenados a engordar colas para ir a cobrar subsidios. Soy muy partidario de los subsidios, más cuando hay tanta gente tocada por el modelo económico que se han llevado adelante en los últimos años, por las pandemias, por las guerras, por toda la cantidad de razones. Hay muchísima gente que ha sido olvidada. Hoy en día el salario mínimo vital y móvil es de 32.000 pesos. A fin de año, faltan 10 meses, va a ser de 47.000 pesos, lo que realmente es realmente un ingreso con el cual nadie puede vivir en medio de una inflación en donde los distintos sectores tratan de sacar partes, de llevarse parte, y los precios internacionales de los granos, se vende el trigo, crece por la guerra el precio del trigo, entonces ahora el trigo es más caro acá, porque si no lo querés pagar más caro acá, se lo vendo yo a la cantidad de personas o de consumidores en el mundo que no van a poder ser abastecidos por Rusia y por Ucrania, que son los grandes productores. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos? Si yo soy colono y tengo trigo, ¿le vendo a quien hace 200 años me compra harina para el pan, o le vendo a este que está desesperado afuera y que me va a pagar 3 veces más? Entonces tenemos que tener una regulación. Estos son temas interesantes. Yo no les temo, yo en general amo este país y creo en un modelo de desarrollo, creo en el desarrollo industrial de este país. Eh, Creo que solamente vamos a salir si agregamos valor. Vender soja pelada no genera empleo. Sí vender aceite, sí vender alimentos balanceados, sí vender plásticos creados a partir de la soja, etc. Eso genera empleo. Agregar valor. Yo soy algo soy, digamos, es un cultor del agregado valor, que es lo que le va a dar posibilidad de que ustedes puedan trabajar en proyectos, por supuesto, en lugares muy destacados por su formación, y que puedan integrar a miles de trabajadores y trabajadoras a esto. Bueno, esta es más o menos la introducción de lo que nosotros vamos a ver en la unidad número 1, ¿no? La unidad número 1 se refiere a toda esta cantidad de conceptos. Yo ya se les he colgado ahí, vayan tranquilos, vayan tranquilas, lean, saquen, subrayen, vean dónde hay dificultades de entendimiento, donde hay que profundizar un poco más. Los aportes de ustedes a mí me sirven.
Eso hace que pueda mejorar mis apuntes para el año que viene. Este año hemos introducido un cambio importante sobre el recorrido, si bien los contenidos son más o menos lo mismo, están organizados de otro modo, nos hemos adaptado para poder hacerlo de ese modo. Yo estoy construyendo digamos, me adapto a los tiempos, incluyendo algunos temas que hasta me parece que son muy pertinentes para que nosotros podamos conversarlos en el aula. La autora me pregunta cuál creo que es la razón más grande. Bueno, a partir de la pregunta tuya, creo que se infiere de que hay más de una razón. Ya vamos a abordar nosotros el tema de inflación y yo les voy a hablar de varias teorías. En general, el liberalismo y el neoliberalismo han sido muy crueles en justificar la inflación por una sola vía, que es el crecimiento de la masa de circulante, de dinero circulante, que el Estado fabrica a partir de, sin tener un respaldo, y por lo tanto empieza a circular, y la cantidad de dinero que circula hace que cuando ese dinero busca transformarse en demanda, hace que esa masa de dinero, una demanda excesiva, y por lo tanto haga que la oferta tome en cuenta que hay una demanda excesiva y los precios vayan hacia arriba. Este es un debate muy interesante y ya lo vamos a ver, tenemos muchas guarillas para verlo, porque, bueno, en general las teorías liberales siempre han abonado la preocupación de la oferta. Entonces dice, a ver, ¿hay desocupación? Bueno, déjennos que no haya salario mínimo, ofrezcamos el salario mínimo que podamos, y entonces mucha gente puede ser empleada. Entonces imagínense ustedes que si hoy tenemos un salario mínimo de 30.000 pesos, de 32.000 pesos, ¿qué salario mínimo que ese se puede ofrecer para poder ocupar mayor cantidad de gente? En general, digamos, eso es una causa que el liberalismo y el neoliberalismo lo ha tomado como única. No es la única, por supuesto. Yo diría que un elemento emotivo, y que está en general parte de nuestra cultura, es la inercia. La inflación para nosotros es un elemento que nos ha acompañado desde que yo era niño. Cuando yo era niño cambió por primera vez el signo monetario, y cambió porque básicamente ya nos hacía falta 10.000 pesos para comprar un caramelo. Entonces, a partir de eso, digamos, en 70 años que tuvimos nuestra primera moneda, crecieron tanto los precios que si no hubiera habido cambio de signo monetario quitándole ceros, hoy un pasaje de colectivo valdría 500 trillones de pesos. Entonces, nadie podría vivir con eso. Por eso, en distintos cambios de signo monetario se le han sacado 13 ceros. Imagínense ustedes el valor que tienen las cosas actualmente, el precio, no el valor. Súmenle 13 ceros y entonces ahí van a saber más o menos lo que valdría un pasaje en colectivo o lo que fuera. Entonces, a partir de eso, tenemos una historia. Y la historia es un elemento cultural muy importante, porque en general es lo primero que echamos manos para cubrirnos, aumentar, para protegernos por las dudas que no podamos responder. Entonces, en eso hay una inercia que es muy difícil de desmontar. Ustedes van a Brasil, a Chile, esto no existe. En Brasil la gente habla reais, nadie dice, tengo dólares, no me importa, transformar en reales, o comerciamos en reales. En cambio en Argentina, digamos, es más, Argentina es uno de los países que después de Estados Unidos tiene mayor cantidad de dólares. Se cree que los argentinos tenemos entre 400 y 500 mil millones de dólares en ahorros. Algunos están rindiendo una tasa de interés del 1 o 2% en bancos y otros están debajo del colchón. Y por la cara que veo acá, a ver, yo creo que muchos y muchas de ustedes tienen sus 1.000, sus 500 verdes debajo del colchón esperando por proyectos formidables. Pero, digamos, esta es la cultura, a eso me refiero. Yo creo que el principal elemento, la cultura, el devenir, la inercia, el elemento protectivo. Dice, uy, nuestro peso se devalúa y el banco no me paga un interés importante, no me paga por debajo de la inflación. ¿Cómo me protejo? Compro dólares. Como si, en realidad, cuando compramos dólares, atentamos con nuestra propia moneda, porque en general me va bien con los dólares cuando valen más pesos. Si valen más pesos, quiere decir que nuestra moneda se ha devaluado, se ha debilitado. Después tenemos este contexto que es los precios de los commodities, que por ejemplo eso se llama inflación de costos, generados localmente o internacionalmente.
A ver, ¿cuánto vale un auto acá? Si depende si las piezas yo las fabrico acá o las piezas son importadas. Si las piezas son importadas, el auto va a ser más caro. En general, un Honda HR-V, que tiene el 81% de piezas extranjeras, las más caras, es mucho más caro en comparación con otro SUV o otra camionetita que se fabrica localmente. ¿Se entiende? O sea, hay inflación de costos que muchas veces lo hemos tenido cuando incorporamos maquinaria. Si yo me traigo una rotativa de diario de afuera que vale 8 millones de dólares, evidentemente mis impresos lo deberé aumentar mis impresos para poder pagar esa máquina. Será más veloz, podré tomar más trabajo, pero evidentemente el ingreso de eso hace que va a influir en mis costos. eh, y también el rol que juega nuestro país. Nuestro país es un país, ya lo vamos a ver qué economía es nuestro país. Es un país de una economía deformada, donde tenemos sectores de ultrapunta, ingeniería nuclear, inclusive cohetería, algunos sectores de satélites, eh, en industria farmacéutica, en producción de productos audiovisuales. Argentina está en una élite, ¿no? Y en otros, digamos, Argentina tiene un desarrollo muy básico. Y en general, si nosotros cuando analicemos Argentina qué produce, cuando veamos el PBI de Argentina y veamos qué produce, y cuando veamos qué exporta, nos vamos a dar cuenta que somos muy competitivos en lo que se llaman commodities, en materias primas. Y en general, a pesar que tengan un buen precio, ningún país se desarrolla a partir de commodities, porque los commodities los producen muchos países del mundo, por lo tanto tienen etapas de alta y etapas de baja. Y aparte generan un bajo nivel de empleo, y empleos de una calificación relativa. No es lo mismo hacer un cohete que ir a producir soja. Entonces, al margen de que todas las actividades son nobles, que todas las actividades son loables, que todas las actividades son respetables, es más, una gran parte del ingreso de dólares lo explica el maíz y la soja, pero evidentemente eso no explica el empleo, porque cada 500 hectáreas de soja trabaja una persona en promedio. Entonces, para mí es más importante un restaurante en el centro de Córdoba que tiene 14 empleados, que muchas veces alguien que tenga 500 hectáreas desde el punto de vista de empleo que ocupa una persona. ¿Se dan cuenta? Ese sector es importante porque me ingresa dólares, pero este sector también es importante porque me genera empleo. Esas, entre otras múltiples, por eso digo, por eso si nosotros nos damos un salto de industrialización, si en vez de exportar maíz no exportamos pollos, si en vez de exportar pollo no exportamos pechugas ya semi-preparadas, si no le agregamos valor, si en vez de exportar papa pelada no hacemos papas fritas, o bien no exportamos papas fritas enfriadas, por decirle agregado valor. Nosotros exportamos papa y cuando compramos los tubos Lay's vale 50 veces lo que vale la papa. Entonces, y el trabajo está hecho en otro lado, dice hecho en México, hecho en, no sé, en otro lugar. Esa es la idea, digamos. Agregar valor es la idea. Si pueden irse de esta materia con esta idea, para mí yo me consideraría absolutamente saldado. Esa es la idea. Sí, para generar valor lo que hay que hacer es invertir, tiene que haber crédito, etcétera, para poder agregar valor. Eso es real. Lo que pasa es que también el sistema financiero invierte en commodities. Los commodities tienen un buen precio. Argentina tiene tierras muy competitivas. Poco a poco se van llevando todos nuestros nutrientes, nuestra agua. Las tierras argentinas ya tienen niveles de poder germinativo bastante diferentes que hace 20 años atrás. Lo que estamos haciendo es exportar eso, proteínas, nutrientes, a partir de los granos, que después agregan valor a otros del mundo. Así que esa es más o menos la idea, ¿no? Sí, evidentemente la industria en general genera empleo. Por eso por ahí aparece un cisma entre el campo y las ciudades, porque se ven
qué sé yo, que exportamos cada año 50, 60, 70 millones de toneladas, y nosotros, nuestra gente está en las ciudades parada, sin empleo. Entonces, ¿cómo hacemos ese clic, ¿no? Para que aquellos eh, que, que producen materias primas generen circuitos de agregado de valor, ¿no? Para que podamos llevarlo adelante. Bueno, Vicente, ya me contarás. Ya me contarás. Ya me contarás. Me va a encantar saber de qué se trata y qué hacen. Bueno, a ver. Les he compartido la unidad número 1. En la unidad número 1 son conceptos generales, rudimentos. Ahí nosotros tenemos que armarlos de un concepto para definir la economía. Ustedes saben que en ciencia, las ciencias tienen distintos modos de encuadrarse. En general, quienes estamos en ingeniería, lo primero que se nos ocurre son las ciencias básicas, porque son aquellas que tienen comprobación independientemente de la mirada ideológica que tengan. O sea, si yo mido la velocidad de la gravedad con que la Tierra atrae hacia su centro cualquier tipo de objeto que esté dentro de la atmósfera gravitacional, en cualquier lugar del mundo, medido va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y esto va independiente si es chino, ruso, ucraniano, de izquierda, lo que fuere. La ciencia básica tiene eso. Nosotros podemos llegar objetivamente a una comprobación, el método, la metodología, pues se llama positivista, y es a partir de un ensayo laboratorio. Después tenemos las ciencias formales, como es la lógica o la matemática. Entonces, normalmente cuando somos chicos decimos, ¿por qué 2 más 2 es 4 y no es 3? ¿Y por qué un acuerdo? Es una formalidad. Gran parte de las técnicas digitales son también la álgebra booleana, lo que es la lógica de 1 más 0, 0. Entonces, a partir de eso las técnicas digitales se arman con una lógica. Eso es un pensamiento lógico, no tiene... La justificación es un acuerdo. La matemática es un acuerdo. Fuerza igual a masa por aceleración. Es así. Es un acuerdo porque está siendo medido en la matemática. Cuando agarramos herramientas para medir un área determinada, tomamos una integral, etc., no, la llevamos y podemos llegar todos al mismo resultado si es que hacemos bien el procedimiento. Ahora, la economía es una ciencia social, y es esto que decíamos recién. Cuando vemos un fenómeno, tenemos remedios diferentes. No es lo mismo el remedio que tiene alguien que propone algo desde una biblioteca, quien propone desde otra biblioteca. Por eso el objetivo también de esta cátedra es que ustedes aprendan a mirar y aprendan a juzgar, porque digamos, ya no es para que voten, no voten por caras, no voten por simpáticos, no voten por proposiciones, por a ver qué dicen con respecto a los temas que a mí me interesan, cómo van a resolver este tema. ¿Se entiende? Entonces, a partir de eso, digamos, por eso la economía es una ciencia social, una ciencia humana, y en la cual, por supuesto, no todas las herramientas conducen al mismo lugar. O sea, cuando hay crisis, alguien la tiene que pagar. En este momento la estamos pagando los asalariados, los desocupados, y evidentemente hay un sector que le va muy bien. Durante la pandemia hay un sector que le fue muy bien, y a otros muchos que le fue mal. Pero apareció el Estado y medio que lo subsidió para que pudieran mantener sus negocios. Algunos retomaron y otros no. Y a otros sectores le fue muy bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Nunca hubo más delivery que en la pandemia. Se multiplicó el delivery y todo, porque no podíamos salir. Como ven, los escenarios hacen que puedan cambiar y se generen oportunidades. Por eso esto también, estudiar la macroeconomía, estudiar oportunidades. Porque ustedes que están en segundo año, estoy seguro que el año que viene va a estar en tercero, y así dentro de 2 o 3 años van a egresar y quiero que salgan con una idea de a qué se van a dedicar, a lo mismo que se dedica a la familia, a lo que ya sé, que puedo avanzar, o a otra cosa, donde hay una oportunidad. Entonces esa es la idea, que ustedes puedan conocer el amplio mundo de las oportunidades para que puedan tener elecciones
que sean sostenidas por razonamientos, digamos, que los pueden llevar al éxito, ¿no? Entonces, eso es una ciencia social, que es la primera definición que quiero tener de esto y que vamos a profundizar la clase que viene. Otra de las cosas que he compartido con ustedes, discúlpenme, es esta revista. Esta es una revista que yo hago, generalmente hago 3 o 4 revistas de estas digitales. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta revista este año, el año pasado, en los años de pandemia le habíamos puesto el barbijo, después le pusimos Groucho en homenaje a este, que es Groucho Marx, de algún modo para promover alguna relación con un abogado economista que fue Karl Marx, que bueno, tiene una proposición desde el punto de vista marxista de la economía, pero en este caso este humorista norteamericano ya muerto, que se llama Groucho Marx, y dice, acá abajo dice, estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. En general siempre era un humorista judío muy divertido, muy irónico, muy inteligente. Entonces este año le he puesto Economía, no te tenemos miedo, y lo que hago yo es compartir con ustedes una publicación donde vemos temas de actualidad. Y en este caso es, por ejemplo, el litio en Argentina, ¿no? Un tema de actualidad del litio, y por ejemplo, lo he puesto en portada las primeras inversiones que hay en litio, y acá también surge esto. Por eso yo les he planteado en mi página 2, acá al último, les he planteado les hago 2 preguntas. ¿Esto es una buena hablar donde se va a producir litio? Relaciona esta información con alguna parte de la unidad 1. Evidentemente nosotros tenemos una de las 3 reservas más importantes del mundo del litio, junto con Bolivia y Chile. Durante estos años va a haber muchísimas inversiones. Ahora, nosotros podemos recibir inversiones de 3, 4 mil millones de dólares que van a crear 500 puestos de trabajo, y en general las baterías de litio se van a armar en otro lado. Esa sería la pregunta, ¿no? Por eso les planteaba esto en la portada, ¿no? Donde BMW firma un contrato millonario que cambia el negocio para la Argentina, sobre el tema del litio. Después les he puesto algo sobre digitalización y desempleo. ¿Qué objetivo tiene esto? Que lean. En general a mis estudiantes yo les planteo todas las clases de que les doy 4 o 5 direcciones, vínculos de diarios y de suplementos de economía para que lean, para que traigan dudas, para que problematicen, para que conozcan, porque, digamos, en esto tienen que ayudarme a tratar de que construyamos conocimiento entre todos. En este caso, digitalización y desempleo. Acá es la industrialización en Asia, que avanza el dominio industrial de Asia, el centro mundial del comercio, de los recursos, cambia desde Occidente, de Europa, Estados Unidos, hacia Asia. Entonces vemos emerger nuevas potencias, en este caso no solamente China, los tigres asiáticos y otros, ¿no? Y acá les he planteado el petróleo saltó casi 9%, volvió a superar los $100, entonces hablamos de inflación. ¿Qué les parece a ustedes si por una guerra, por lo que fuere, el precio del barril va a $100? Imagínense cómo se nos encarecerían los costos a nosotros acá, en el transporte, en la cultura que tenemos de uso de automóvil, donde va una persona y hay 3 o 4 lugares libres. Y tenemos un transporte público tan malo como el que tenemos. Y el dólar vale 100, el barril vale $100 el barril, que valía menos de la mitad hace un tiempo. Imagínense el impacto que tiene en cualquier actividad, ¿no? Entonces, bueno, esta revista yo se las voy a hacer, no sé, una bimensualmente para que ustedes, tiene 5 o 6 páginas, ¿saben quién es este? Para que ustedes lean, porque aparte cuando tengamos el parcial, la pregunta número 1 de todos los temas es analizar un texto de actualidad.
y establecer alguna relación con los textos que hemos visto en clase. Por eso ahí les he mandado un vínculo para que ustedes puedan, puedan ver esta publicación. Y bueno, después me dicen qué opinan, ¿no? A ver, que tengo dos preguntas. ¿Los perdí? ¿Están acá, no? ¿Argentina no tiene paridad con precio internacional con el costo del combustible o no? Bueno, en general nosotros, qué dato nomás, ¿no? Después ustedes lo... Argentina se autoabastece en el 80%, por eso ha puesto mucho énfasis en Vaca Muerta, donde tenemos muchos recursos, pero Argentina debe importar el 20% del combustible de origen fósil, ¿no? Y necesariamente eso va a influir en la construcción de la inflación, ¿no? Porque evidentemente cualquier actividad, porque digamos, esa importación o bien el Estado la va a tener que subsidiar, o bien las naftas van a tener que aumentar. Esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál es en Argentina? Autoabastecerse. El segundo objetivo, tener precios locales. ¿Qué quiero decir precios locales? Producir con precios locales quiere decir producir de modo competitivo, quiere decir más barato que los precios internacionales. Entonces, una de las causas de que tuviéramos inversiones nuevas, inversiones extranjeras para generar empleo, es que tuviéramos energía disponible quiere decir que haya, y que esté a un precio competitivo. Entonces, muchísimos proyectos podríamos convocar a partir de tener una energía con un precio más competitivo. El método fracking es un método que realmente desde el punto de vista del ambientalismo es dañoso. Se mete agua a presión a 2.500, 3.000 metros de profundidad en piedras. Argentina tiene una reserva más grande del mundo. A partir de eso se extrae el petróleo y de ahí se refina. Es lo que se llama, lo que llamábamos cuando tenía la idea de ustedes, petróleo caro. Cuando Argentina tuvo petróleo por primera vez, buscaba agua en Comodoro Rivadavia y salió petróleo. Imagínense ustedes la profundidad que había. Bueno, ahora ya hay que ir a 3.000 metros de profundidad, debajo de un fragmento de piedra que hace que sea una tecnología única, que no teníamos y ahora hay, y que es todo el área de Vaca Muerta, con inversiones muy importantes, inclusive un gasoducto que ya está licitado hasta la provincia de Buenos Aires, y que va a llegar para exportarle a Brasil. O sea, la idea es que nosotros aún tenemos que comprar, compramos afuera, pero Argentina exporta a Chile, e importa de Bolivia, fíjense cómo es el mecanismo, y va a exportar a Brasil. Pero para eso hay que producir más, necesitan muchas más inversiones para que en Vaca Muerta podamos producir más. Bueno, entre las cosas que he compartido con ustedes, tengo un aula de Vuelve Roberto Kennedy, el hombre que canta en inglés de mierda. que mandé unas bromas. Voy a nuestro grupo de Telegram y les he mandado ahí una dirección para que ustedes se sumen como usuarios y usuarias, en donde yo voy a compartir con ustedes a partir de este canal de Telegram pequeños tips a medida que vayamos avanzando en la materia. Un concepto sobre economía, una definición concreta sobre cuáles son los sectores de la economía, cuáles son los factores productivos, qué contraprestación tienen, cómo se dividen los bienes, qué son bienes comunes, qué son bienes económicos, qué son bienes libres. Todo eso van a ser parte de una cantidad de conceptos que voy a compartir con ustedes en este tema de este canal de Telegram. Por eso les mandé la dirección para que se suscriban, que es el otro elemento que quería contarles hoy. Y en estos últimos quiero compartir con ustedes, bueno, la unidad 1 ya la van a ver, simplemente se la muestro acá. Es la economía, empieza con una introducción con Keynes, y en general lo que vamos a hacer es tratar de buscar un concepto de economía. Siempre estamos linkeando con la realidad, por ejemplo, en este caso el maíz que se utiliza para hacer combustible.
porque son temas que son opinables, ¿no? Imagínense usted algo que podría ser un alimento muy difundido en el mundo, utilizado para combustible, cuando hay otros modos de combustible que podrían estarse utilizando, y eso, la producción de maíz, hacer que el precio bajara para que mayor cantidad de gente consumiera en el mundo, comida. Recursos, ¿qué son recursos? ¿Qué es lo que es un sujeto, un acto económico? Acá les he puesto una figura de 4 cabezones de la economía: Adam Smith, Karl Marx, Joseph Schumpeter y John Keynes, que son de algún modo los. Acá les he puesto algún texto de Cositorto, ¿ves? Por ejemplo, que tiene actualidad con Generación Soy con respecto a que sea un sujeto económico, es un acto económico, ¿cómo lo llamaríamos? Después el tema de la escasez, esto tiene que ver con el trabajo práctico. Porque en la economía pivotean 2 temas o 2 conceptos. Una son necesidades, y las necesidades, por supuesto, en muchos de los casos se crean. Nosotros tenemos necesidades que son básicas: el agua, el acceso al alimento, etc. Pero hablamos de alimentos, ya no nos alimentamos igual que hace 20 años atrás, ni mucho, muy diferente de cuando yo era niño o joven. Hay cortes de carne que nosotros comprábamos en casa y, digamos, ya no existen más. Entonces, las necesidades se van construyendo. Imagínense que no había telefonía móvil, imagínense la demanda que es desde el punto de vista de minería, de construir los celulares, y la ocupación del espacio radioeléctrico. Hoy en día, casi que uno de los elementos de satisfacción y de consumo básico tiene que ver con la telefonía móvil. Aún las familias más modestas que viven en los barrios más humildes tienen telefonía móvil. Entonces, fíjense ustedes cómo ha cambiado los consumos culturales. Tipos de bienes, esto también en el trabajo práctico hay cosas para hacer, para investigar. Bien común, que son bienes comunes. Acá les planteo algo que mereció el premio Nobel de una mujer. Fíjense, esta es una ciencia tan machirula, que casi no ha habido mujeres que hayan recibido el premio Nobel, inclusive en economía. Hay una mujer cada 50 hombres. Parece que fuera la economía un acto de varones. Y simplemente eso es una cosa que evidentemente es una construcción cultural. En este caso, Elinor Ostrom ganó el premio Nobel en 2009 sobre un trabajo sobre bienes comunes. Bienes comunes son aquellos bienes que están disponibles para todo: el agua, por ejemplo, y el agua para el riego, el agua subterránea, en este caso. Y en este caso lo que plantea acá la tragedia de los comunes es la sobreutilización de un espacio común de pastura con gente que tiene vacas. Bienes comunes, actividad productiva, factores, trabajo, capital, tierra, los 3 factores que son básicos en cualquier economía. Circuito económico, contraprestación, acá salario, trabajo, salario, al interés y tierra, renta. Circuito económico sencillo, empresas y familias. El circuito complejo, completo, donde aparece el sector externo, donde aparece el Estado. Impuestos, familias, subsidios, fíjense el circuito. Sectores de la producción, sector primario, secundario y terciario, sector de materias primas, sector manufacturero, sector de servicios. Acá les tiro algunas preguntas, que algunas de ellas pueden ir imparciales o parecidas a esta. Acá un glosario para que respondan ustedes. Esto es Manuel Bolilla 1. Esto es lo que vamos a trabajar la clase que viene, y aparte vamos a poner algunos vínculos para que veamos a Klicksberg y a otros grandes pensadores que me van a ayudar a esto, a dar clase. Sí, Andrés tiene parte práctica, y a esto me remito ahora. Comparto el trabajo práctico número 1. También se los he colgado ahí. Vamos a ir, como decía Merlo, paso a paso, ¿no? En el sentido de que no traten de engullir más de lo que les dé la boca y más de lo que les dé la panza. Lo primero es este debate sobre los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos que nosotros utilizamos en economía no son infinitos. Un día el cobre se va a terminar,
un día muchos de los recursos que utilizamos diariamente se va a terminar. Y hay muchísimas cosas que estamos gastando. A ver, cuando nos afeitamos, supóngase, utilizamos una maquinita de las clásicas, esa maquinita la tiramos cuando pierde el filo. Cuando pierde el filo, pierde uno de todos los elementos. Sin embargo, cuando pierde el filo, la tiramos toda. Tiramos el cabo, el resto de la hoja, el soporte. Fíjense que antes, cuando teníamos los envases retornables implica reutilización, mientras que los envases descartables implican que vamos generando desperdicios, basuras, ¿no? Entonces los recursos no son infinitos. No los estamos utilizando bien. En una lamparita de auto, cuando voy a cambiar, se me quemó la luz baja, que es la que más utilizo, o las cortas, y sin embargo el filamento de la luz baja está intacto. Sin embargo lo cambio y tiro la mitad de la lámpara que sirve. Así. Cuando tiro desperdicios de un criadero de pollos, en general, ¿qué es bosta? Sobre un soporte determinado, sobre viruta, etc. Entonces eso es un desperdicio que yo lo puedo enterrar, que sé con el impacto que tiene. O bien puedo generar un virtuoso circuito circular para armar un estómago y generar gases y producir energía. Como ven, acá hay tres teorías que yo les planteo, para que ustedes vean que hay tres teorías que se han preocupado por el tema de no destruir los recursos que tenemos o reutilizarlos. Son economía, la obsolescencia planificada, es decir, algo que se rompe. Nosotros cuando hemos tirado una impresora, se nos rompió un dispositivo, pero 200 mecanismos de esa impresora andaba, ¿no? Sin embargo, la tiramos. La obsolescencia planificada es una planeación de las empresas para que los consumidores sigan consumiendo. En este caso hay algo sobre lo que no se puede hacer mucho, que es la velocidad. Yo puedo tirar mi impresora láser porque en mi empresa imprime 7 páginas por minuto y ahora hay una que imprime 50. Entonces la doy de baja por ineficiente, pero no tengo mecanismo de reutilización. La economía azul es una economía que básicamente se plantea, bueno, un tipo que no es muy, no fue un Gunter Pauli, europeo, el Congreso de Roma, con respecto a cómo, a partir básicamente aprender de los animales, ¿no? Porque su estudio tiene que ver con estudios biológicos para que compartamos con los animales algunas cosas que sean inteligentes para poder utilizar menos energía. Por ejemplo, colores que reflejen la luz o que absorban en invierno y en verano. O la aireación que tienen las hormigas cuando arman su madriguera. La tercera revolución industrial quizás sea la más... ya hay niveles de adopción de ello y tiene que ver con que cada uno produzca su propia energía. Cada edificio nuevo que se crea tiene su propia fuente de energía a partir de capturar energía solar. Y si le sobra, la vende al sistema interconectado. Esto ya existe, por eso fíjense cómo fuentes nobles de energía comienzan a sustituir modos de consumo de fósiles. Bueno, esta es la primera parte, pero después siguen otros, investiguen sobre bienes comunes, den ejemplos. Esta es una investigación de usted del trabajo práctico. Y por lo tanto, si hay preguntas en parcial, están sacadas de acá. ¿Cuánto es el PBI argentino? ¿Cómo se compone? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Qué participación tiene el sector primario, secundario y terciario? Ahí vamos a conocer Argentina. El sector primario del PBI, ¿cuáles son las principales producciones del sector primario, secundario y terciario? Comparación con otros PBI. Distribución del ingreso. Esto lo vamos a dejar en stand-by porque lo vamos a ver en la unidad número 2, porque este trabajo práctico número 1 es de la unidad número 1 y de la unidad 2. Probablemente tengamos 8 unidades con 4 trabajos prácticos, porque tengo que terminar de ver todo el recorrido curricular de este año, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en la unidad 2. Esto también en la unidad 2. Esto también en la unidad 2. Unidad 2. Ejercicios.
fronteras de producción. Cuando veo fronteras de producción vamos a ver un cuarto de círculo así, y a partir de eso, como a partir de materias primas y manufactura, vamos generando una ampliación de la frontera de producción. Ejercicios. Producto Interno Bruto, cálculo, bruto, nominal y real. ¿Están ahí? Ahí está, profe. Se había Sí, ido. profe. ¿Me había quedado duro? Sí, desapareció la imagen, todo. No, tengo esta computadora, yo estoy acá en el medio del campo, estoy en las sierras, y la verdad que mi conectividad es vía aérea, a través de una parabólica. La verdad que anduvo bastante bien este par de años, pero suele tener sus dificultades. Pero en este caso tengo un ruido en la compu que hace que se me desconecte, tengo que volver a reiniciar ahí rápidamente. Bueno, pero ahora estamos acá. Comparto pantalla porque estamos viendo trabajo práctico, uno, ¿cierto? Bueno, este es para que ustedes vean. Yo digo, a ver, no nos hagamos, el trabajo práctico lo vamos a ir viendo porque la mitad del tiempo que nos encontramos los viernes va a ser para que abordemos el trabajo práctico. Y cuando nos veamos en clase, vamos a trabajar 60 minutos del teórico, 2 horas cátedra del teórico, y después el resto vamos a trabajar en el práctico. Probablemente lo que hacemos otros años es ir al laboratorio donde tuviéramos una buena conectividad para poder navegar a internet, resolver esto, investigar esto, etc. ¿No? Esta sería más o menos la idea. Cosa que los grupos que van haciendo el trabajo práctico, si me van acompañando a mí en el día a día, en el viernes a viernes, puedan, cuando terminemos la unidad 2, dice, profe, ya está el trabajo práctico número 1 y lo tenemos casi corregido en clase. Pero bueno, sabemos que eso por múltiples razones a veces no existe. Yo tengo que decir, chicos, chicas, este día de mayo hay que entregar el trabajo práctico y están ahí viendo para terminarlo porque se han puesto a priorizar otras cosas y cosas por el estilo. Pero bueno, simplemente se los muestro para que vean. Los trabajos prácticos estos son obligatorios y tienen nota, y por lo tanto, cuando ustedes terminen a fin de año, van a terminar con 3 notas de parciales, más 4 de prácticos. Los prácticos, yo si están mal, se los voy a devolver y después se los voy a volver a aceptar, hasta que lo aprueben. Los parciales se rinden, se promocionan, tienen aprobación directa cuando sacan 8. No son promediables, no puedo sacarme 10 y 6, y tengo promedio 8, no, debo sacarme 8 en todos los parciales, en los 3 parciales. Tienen recuperación, uno de ellos tiene recuperación para poder promocionar o para poder regularizar. Si yo me saco un 6, puedo al final de año, siempre son al final de año de recuperación, recuperar para ver si puedo promocionar, si tengo las otras 2, 8 o más, en otros parciales. Si falté y está justificado, me lo toma el profe a fin de año, lo tomo yo y ese será el primer parcial, y si le va mal, después tendré un recuperatorio, pero para eso deberán tener debidamente justificado. Los parciales son escritos,
y por lo tanto ya vamos a compartir algún modelo de parcial. Tienen 5 preguntas, que valen 2 puntos cada una. Mezclan cosas del teórico y del práctico, de los prácticos investigados por ustedes. Y después tienen 2 preguntas opcionales, que si dejan alguna de las dos, dejan una o 2 de las preguntas que valen 2 puntos, la sexta vale 1 punto y la séptima vale medio punto, como para que puedan promocionar, o por lo menos sacarse un 7. En general con la cátedra tenemos una mirada, no digo contemplativa, ni condescendiente, ni generosa, nada por el estilo, pero si alguien tiene 8 y 8 y después tiene un 7, lo consideramos promocional. En muchos de los casos, si falta un punto, hacemos un trabajito para que puedan promocionar. Yo les recomiendo que promocionen en una materia larga. Y para quienes saquen, para que quienes regularicen, que aprueben todos los trabajos prácticos y tengan notas menores a 6, pero que estén regulares, deberán ir a rendir toda la materia, eligen un tema y después yo les pregunto sobre otros 2 temas. Pero tienen muchas oportunidades. Yo aparte llevo, por eso me interesa quienes vienen. Esto no lo tomo hoy porque hoy avisé tarde y mal, pero me interesa que estén en las clases, quienes vienen, quienes participan. Para mí es muy importante. Eso siempre agrega valor a mis estudiantes. No sé si alguno es mi estudiante del año pasado. Juan Ignacio, ¿vos estabas el año pasado conmigo? Canqui. No, está abriendo siesta. Preguntas. ¿Parte práctica de cálculos hay? ¿Esos que hay? Ah, me responde sí. Estoy acá. Bueno. Bueno, esto para que veas, los materiales pasados son diferentes a los de este año, pero algunas de las cosas son el mismo recorrido, así que eso te va a ayudar, Juan Ignacio, los recuerdos del año pasado. Por eso yo cuenten conmigo, los asisto, las asisto. Si hacen falta horarios de consulta, abrimos espacios especiales virtuales para sacarnos las dudas. Pero si ustedes asisten a las clases, si hacen los prácticos, los van llevando una cosa inteligente, no van a tener ningún problema. Una cosa, no digo fascinante, pero muy, muy llevadera, y les puedo asegurar que apropiarse de conocimientos, no sé, a mí me hace sentir alegría cuando soy capaz de desentrañar algo con cierta complejidad, y me ayuda a comprender el mundo y ser menos rehén de decires, de dichos, de mentiras, de manipulaciones. Y fundamentalmente para ustedes, que tienen un perfil profesional en la cual van a tener que tomar decisiones muchas veces de convencer accionistas para invertir en una empresa $1 millón para algo, y por lo tanto van a tener que tener suficientes razones para aconsejar tal o cual cosa. O bien ustedes invertir trabajos y recursos para llevar adelante una iniciativa. Así que bueno, esa es más o menos la idea. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Todos los materiales se los entrego yo, los prácticos se los entrego yo. Voy a compartir vía Telegram libros con ustedes. Uno, el de Samuelson, el clásico, edición 19, digitalizada. Otros textos de economía, generalmente comparto 3 o 4 textos por año. Tenemos un canal de YouTube también, donde vamos poniendo trabajos nuestros. Ya se los voy a comunicar para que vean trabajos del año pasado. En general los grupos, los estudiantes que han sacado 8, 9 o 10 en los primeros 2 parciales, les doy la posibilidad que en el tercer parcial, en vez de rendirlo, hagan un grupo para producir algún material. Entonces, cuando le pase la dirección del canal de YouTube, van a ver que hay muchos trabajos, inclusive me falta subirlos del año pasado de mis estudiantes. Hay muchos trabajos hechos para que también me ayudan a dar clase, porque explican mercado, explican inflación, explican, etc. Pero eso es más o menos la historia. No sé si tienen, a ver, voy a las preguntas. Los trabajos prácticos no son grupales, no hagan grupos masivos. Yo considero que 3 es lo ideal.
corremos con la ventaja que nos vamos a ver, entonces también es importante encontrarnos en el aula para poder trabajar juntos, y me alegra que les pueda parecer atractivo, y las cosas que ustedes puedan proponerme para mejorar, para hacerlo más atractivo, bienvenido sea. Si hay posibilidades, vamos a ver fábricas. Si hay posibilidades, vamos a tener comunicación con economistas para que nos expliquen, para que nos den cuenta de algunos temas. Serán grabadas offline o serán en tiempo real. En algunos casos será a la tarde, para el 2 de 3 o para la noche, el 2 de 1. Así que bueno, este es más o menos la historia. Sí, lo escucho, joven Sayek. Buenas tardes, profe. No, le quería consultar si Podemos si iba a ver. subir el programa de la materia. No era para consultarle, no entendí muy bien si eran dos parciales, tres Sí, parciales. Eh, son Algo yo tres le parciales. comento nomás por lo que me habían comentado capaz de años anteriores, pero no sé si era con usted, que tenía entendido que eran tres parciales o tres bloques, mejor dicho. La tercera creo que era macroeconomía, las primeras dos micro, No, y, no. o, no, y lo último que le quería consultar, que también me habían comentado, por eso le decía, que habían ejercicios, ejercitación de cálculos de, no me acuerdo, el BAN y esas cosas, pero más que eso, o sea, era para saber si estaban esas clases de ejercicios también. En general, cuando ven BAN y TIR, lo ven en proyecto de inversión. Eso lo van a ver ustedes en proyecto de inversión. Lo van a ver cuando analicen costos, es valor actual neto, tasa interna de retorno. Eso se ve ahí, digamos. No lo vemos nosotros específicamente. De todos modos, lo podemos pispear y mirar, digamos. Pero es algo que tiene que ver con proyecto de inversión y costos, que van a ver en tercero y cuarto. Acá sí hay tres bloques. Tengo que ver cómo los ordeno este año porque ha cambiado el recorrido, pero la primera parte se refiere, digamos, a lo que es más micro, más intramuros, incluyendo mercados, que puede ser, no necesariamente es de microeconomía. Y después tenemos una de macroeconomía con sectores. Vemos sector público, sector externo, sector financiero, inflación, y al último tenemos macroeconomía, donde vemos demanda agregada y vemos algunos elementos que tienen que ver con eso. Esos serían más o menos los tres bloques que tiene esta materia. Ahí Agustina compartió el grupo de Telegram. Bien, gracias. Va a haber V. ¿Por dónde nos va a pasar el grupo de Telegram? Por la V. En la V está colgada. Está todo, estos elementos están todos colgados. Así que no hay no hay problema. Y les he planteado ahí también un correo electrónico. Yo tengo un correo electrónico sencillo, es aquí Osvaldo, @gmail, para que tengamos, que es mi correo que yo abro todos los días, y ahí pueden mandarme consultas, que muchas veces en la aula virtual, digamos, uno ingresa todos los días al correo, es sinuoso, digamos. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una cosa más sobre algo que comentó rápido al principio de la clase, ¿Cómo no? que era, ¿me escucha bien? Sí, te escucho Ah, perfecto. no, que había dicho de que volvíamos en 2 semanas, no sé si se refería a 2 meses por la resolución que hice 2 meses o podemos volver antes porque somos pocos alumnos y en 2 semanas nos vemos, o escuché mal, capaz, no sé, pues justo, capaz que escuché mal, no sé. Yo ahí les colgué la resolución. La idea que tenemos es, la idea que tiene el rectorado y el decanato es regresar, particularmente el secretario académico, es regresar lo antes posible. Ya tenemos las aulas asignadas. Nuestra aula es una aula muy grande, probablemente haya modificaciones. Nosotros generalmente íbamos a dos aulas, una teníamos el teórico y otra íbamos donde teníamos conectividad para poder trabajar. Deberemos respetar los protocolos. Tenemos la ventaja de que somos menos estudiantes. El año pasado eran más del doble en este horario. Así que bueno, nos vamos a ir
vamos a ir asumiendo lo que la institución nos vaya planteando, tendremos estas clases virtuales hasta tanto volvamos a la presencialidad. No sabría decir si son 2, son 3, la idea es que nosotros volviéramos en mayo, ya estuviéramos en el aula, y para eso hay que hacer unas prácticas y modificaciones que la universidad deberá ajustarse. Sabemos que al principio habrá un poco de ruido, sabremos atenderlo y sabremos tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Para poder, pero veamos después nosotros si tenemos que encontrar una semana en un horario que acordemos, para consulta, para lo que fuera. Inclusive es ahora, mañana, cuando lo pongamos, digamos. La idea es que estemos en contacto y podamos acompañarnos en la materia. Eso es más o menos la idea. La resolución se las colgué en autogestión y estaremos abiertos a escuchar lo que diga el Consejo Directivo y el Consejo Superior. Perfecto, gracias, profe. Por nada, amigo. ¿Alguna otra pregunta? Mi mail es aquí osvaldo@gmail.com. Se lo he puesto también ahí. He puesto en algún sitio, se los he colgado. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Vamos a empezar a la misma hora, nada más que sin el desliz de poner visible el aula. Así que a las 16 nos vamos a encontrar. Nos vemos, que anden bien. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Que anden bien, adiós.